El arte del pescueceo es algo que en la politiquería venezolana define a la acción de mover el pescuezo para intentar salir en la foto. En la reciente gira de María Corina Machado por Europa vimos el pescueceo de tal manera que hubo gente que quedó con músculos en el cuello. Algunos quedaron con tortícolis, unos quedaron porfiados, pero otros hicieron intentos bastante groseros para aparecer en pantalla. Eso, por supuesto, no pasó bajo la mesa. La labor disociadora de Leopoldo López debe ser debidamente destacada en este momento, porque estamos hablando de un personaje que lamentablemente está empeñado en ser el protagonista cuando lamentablemente para él y afortunadamente para el país ha quedado retratado como uno de los personajes despreciados por la opinión pública venezolana por su participación en estos 27 años, siempre en jugadas contrarias a la salida del régimen del poder. El 3 de enero del año 2026 hubo un chancletazo y uno de los chancleteados fue Leopoldo. Y, por supuesto, cuando ya queda la película perfectamente clara, porque ya vimos el final, empiezan a explicar lo que pasó en la película diciendo que en realidad que no pasó lo que nosotros vimos lo que pasó, sino que en realidad pasó lo que ellos dicen que podría haber pasado. Y así termina Leopoldo más enredado que cualquier chavista explicando por qué se llevaron a Nicolás y ellos no salieron a defenderlo. Javier López, de Es Diario, le pregunta si sería positivo un tándem con Leopoldo López. ¿Y de quién es culpa que Delcy Rodríguez siga siendo presidenta venezolana? Bueno, hoy la realidad es que ella está allí con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso yo lo digo. Si ustedes quieren saber quién está con el régimen y quién no, es muy fácil. Solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. Ahí está la respuesta. Si no estás de acuerdo con lo que dicen ellos, eres chavista, ya lo sabes, ¿no? ¿Te suena? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir chancleteados. Chancleteados es que los va a ver. No, es que la gente cree que esto es mamadera de gallo. Mira, así lo vas a ver. Mira esta bella camisa. Qué cosa tan hermosa, ¿ah? ¿Ves? No. Como dijo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Esto es para que los ladrones de contenidos de Venezolana de Televisión y toda la patulea asquerosa de la propaganda cloacal chavista no pueda recortar absolutamente nada. Blu, 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 blu. Vayan a buscarlo, pues. Vayan a buscarlo. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa que a los muchachos les encanta y a los chavistas y falsarios atormenta. Para mí es un placer y un honor que te encuentres aquí porque ya yo llevo una cosa así como 3 minutos hablando y ya tú le diste like. Porque tú eres una persona de bien, porque tú eres una persona de buenos sentimientos, porque tienes el alma noble. Por eso ya le diste like y por eso ya te suscribiste al canal. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que nos ve desde los más remotos confines de Venezuela cuando les llega la electricidad. Porque qué cosa tan terrible, que a la gente le cortan la luz de esta manera tan terrible. Saludos a ti que me ves desde Trujillo, a ti que me ves desde el estado Apure, a todo el gentío que nos ve desde el estado Falcón. Un abrazo y un saludo a toda la gente venezolana que nos ve desde el Brasil. Un abrazo en especial a quienes nos ven desde Tenerife, Islas Canarias. Qué ganas tengo yo de irme para allá, de verdad. A tirarme allí en la playa, ¿vale? De ir a Gran Canarias y tirarme allí en la playa del Inglés, en Maspalomas. O irme allá a la costa Adeje, en Tenerife. Igual a las Teresitas, por lo menos. A alguna parte donde haya playa. O allá a Mallorca. Saludos a los venezolanos en Mallorca. No he llegado allá todavía, tengo que irlos a visitar. A los venezolanos en Valencia. Venezolanos en Oporto. Muchísima gente diciendo, ¿cuándo vienes para acá? ¿Cuándo vienes a Oporto? ¿Cuándo vienes a Valencia? ¿Cuándo vienes para acá? Cuando ustedes me digan. Yo voy cuando ustedes me digan.
A la hora que me llamen voy. Gracias a todos por el apoyo y por encontrarse aquí y seguimos. Mire, lo primero que uno tiene que entender es que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo entiendo la necesidad que tiene mucha gente de tener esperanza, porque el que no tiene esperanza probablemente, no está viviendo. Sin embargo, soy enemigo del tráfico de esperanzas. Porque el tráfico de esperanzas genera frustración. Generó frustración decirle a la gente que íbamos a ganar y que íbamos a cobrar. Y no reconocieron que se ganó ni se cobró la victoria. Es, además de eso, otra muestra de cómo se promovió, se traficó con esperanzas, causando una inmensa frustración. Aquella famosa fábula que indicaba que Edmundo González Urrutia iba a llegar el 10 de enero a juramentarse, el 10 de enero del 2025 a juramentarse en Caracas, no ocurrió. De frustración en frustración se han ido alimentando los traficantes de esperanzas, que cuando se les acaba una fecha inventan otra. Cuando se les acaba una, inventan otra. Cuando se les acaba una, inventan otra. Y así van de estafa en estafa. Inventando y montando fábricas de humo, les llegó el chancletazo. Chancletazo que ninguno de los vendedores de humo tenía claro. Por esa razón es que después que ocurre el chancletazo, dijo, nosotros lo dijimos y nos decían vendehumo. No, ustedes eran, son y seguirán siendo vendehumos. Traficantes de esperanzas. Ustedes no sabían absolutamente nada del 3 de enero. Se enteraron igual que el resto de los venezolanos. Algunos todavía no se han enterado porque hay gente que se hace la loca. Hay gente que no entiende que están fuera de la jugada. Y por esa razón andan haciendo tal cantidad de barbaridades donde de verdad a veces lo que hacen es llamar a la risa. Hemos visto activistas politiqueros disfrazados de periodistas, de influencers. Y yo no creo que sea para nada ético decirle a la gente que uno simplemente está dando su opinión cuando esa opinión viene acicateada por las líneas que lanza la propaganda y la agenda de propaganda de algunos de los bandos partidistas en lisa. Yo he dicho una y otra vez, y yo lo digo sinceramente, esto no es una pose. Amigos, yo no estoy como Caimán en Boca de Caño. Yo no tengo ningún deseo, ningunita, ni tantito de ganas de regresar al activismo político, porque los peores años de mi vida, las peores experiencias, la gente dice, no, porque tú vas amargado, tú estás resentido. No, amargado y resentido yo estaba cuando estaba en el activismo político. Porque el activismo político en Venezuela es una fuente permanente de amargura para un ser humano normal. Hay unos que les gusta vivir en la estulticia, por eso que se la pasan ahí metidos. Yo no, o quizás digamos que el que tiene el problema soy yo. Debe ser que lo normal es eso. Lo normal es estar pisoteando al otro. Lo normal es meter zancadilla. Lo normal es vivir del chisme para atacar a otro, quitarlo del medio y que lo pongan a uno. Lo normal es andar cargando carajitos ajenos y abrazando viejitas y eso. Y yo entonces seré una normal. Pues a mí no me gusta eso. Lo siento. Perdón. Discúlpeme porque eso no es lo que a mí me gusta. Estuve allí desde los 17 años. Decidí un momento que ya era demasiado para mí. Y a partir de ese momento he buscado mi camino en otra cosa. En el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en las empresas en las que he estado y he participado, con relativo o nulo éxito en algunas, con mucho, afortunadamente en otras. Me siento feliz en el país en el que estoy, donde además de eso no creo, no estoy dispuesto a abandonarlo por ninguna aventura. Siento que en Alemania estoy en mi casa. Y además de eso soy agradecido con este país. Por lo tanto, para lo bueno y para lo malo, soy parte ya de este país. Sin que eso signifique que yo me olvide de Venezuela, cosa que no he hecho. Yo nunca me he ido de Venezuela. Yo estoy más en contacto con Venezuela que muchos que están allá. Porque a veces hasta ellos mismos me reconocen. Tú sabes más de lo que está pasando aquí que nosotros, porque aquí no nos informamos bien. Por lo tanto, cuando yo siento una posición, yo no la hago porque me lo dicte ninguna agenda partidista, porque yo no estoy en el activismo, ni voy a regresar, ni me interesa estarlo. Y me parece equivocado cuando alguien ve este programa pensando, y por eso es que yo lo aclaro con cierta frecuencia, que yo hago determinada crítica porque yo quiero estar donde está el criticado. Es decir, yo critico a Leopoldo porque tú quieres ser Leopoldo, tú criticas a María Corina porque tú quieres ser María Corina. Yo no estoy en eso, ni quiero estarlo. Me parece además
que mi deber como ciudadano, después de haber pasado por el activismo político, amigos, yo voy a cumplir 46 años en agosto. Algunos me dicen que soy joven, otros me dicen que ya estoy viejo. Yo no sé si soy joven o si estoy viejo. Lo que sé es que yo, después de haber vivido desde los 17 años haciendo política, desde antes, porque yo veía en mi casa también el activismo político, creo que tengo suficientes experiencias personales, profesionales e inclusive académicas de investigación, de revisión y de comprensión como para entender que desde mi punto de vista algo puede estar bien o puede estar mal. Eso necesitaba aclararlo porque yo sí sé que hay gente que juega a tener una plataforma como esta para utilizarla cual trampolín y llegar al activismo político. Para buscar ser diputados, para buscar ser ministros, para buscar ser candidatos en cualquier cosa, o para que los tengan en cuenta y los pongan a cobrar en alguna nómina como empleados al servicio de alguna agenda. Yo no estoy en esa, afortunadamente no lo necesito. Y el día que yo necesitara estar en el activismo político, lo diría. Y les digo sinceramente que no estoy en esa, no estaré en esa, porque después de haber estado allí, sinceramente estoy muy lejos de eso. Pero si una persona se va a dedicar al activismo político, su deber es decírselo a la gente, no esconderse detrás de la imparcialidad supuesta de tener un programa de opinión o la imparcialidad supuesta del periodista o del comunicador social egresado de las escuelas de las universidades venezolanas, donde venden la supuesta objetividad absoluta que nunca jamás tienen ningún ser humano en la vida. Le harían un gran favor al ejercicio del periodismo si le dicen a la gente que ellos en realidad tienen aspiraciones partidistas. Eso sería lo honesto. Lo que pasa es que la honestidad también es una cuestión de actitud y hay gente que ni siquiera en actitud es honesta. Eso, sin duda alguna, requiere que se le tenga respeto a la actividad que una persona dedicada al activismo político desarrolle. Pero de la misma manera se le debe tener respeto a la actividad que desarrollamos los que, sin querer estar en el activismo político, nos dedicamos al estudio de la política y a defender puntos de vista que normalmente van a chocar con los activistas políticos. A mí no me interesa que ningún activista me quiera. Para empezar, porque no tengo problemas de afecto. Pero normalmente me parece que lo más lógico es revisar lo que plantean, lo que plantearon, los resultados de sus planteamientos y por sus frutos los conoceréis. No se puede entender bajo ningún concepto nada positivo con respecto a las acciones de María Corina Machado si alrededor de María Corina Machado se encuentran personajes participantes de los fracasos previos que nunca jamás han pedido permiso, nunca jamás han pedido perdón y nunca jamás se han hecho a un lado cuando la opinión pública los desprecia. Es el caso de Antonio Ledesma y de Leopoldo López. Es el caso de Humberto Calderón Berti. Es el caso de todos aquellos que sirvieron de embajadores de Guaidó en distintos países, como la señora Isadora Zubillaga en Francia, por ejemplo. Y como tantos otros que estuvieron haciéndose los Willy Mays, como el Orlando Viera Blanco, como el Carlos Vecchio y otros más embajadores de Guaidó, que hoy en día siguen caminando muy tranquilos por la calle, incluido el propio Guaidó, intentando dar lástima diciendo que ellos son unos pobres migrantes y que están muy mal. A Guaidó inclusive, y que dio un tubazo diciendo que le había dado una ACV. Eso no fue ningún tubazo, ese tubazo lo dio Patricia Poleo. Patricia Poleo fue quien dijo en su momento, lo que pasa es que, claro, a la gente se le olvidan las cosas, pero yo recuerdo cuando Patricia Poleo dijo al señor Juan Guaidó le dio una ACV leve, tuvo algunas afectaciones y tal, y bueno, ya está bien. Eso lo dijo ella en su momento. O sea que le dio el tubazo hasta el propio Guaidó. El otro tubazo que no ha dado Guaidó es que él ya no es pareja de la mamá de sus hijos, Fabiana Rosales. Ya esa relación se acabó, por eso es que la niña anda jugando fútbol y haciendo cositas y tal. Pero más allá de eso, ¿cuántos venezolanos? Y es aquí donde entonces entramos en los problemas de los políticos y en los problemas de los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos no han perdido su matrimonio en medio de una migración? Porque la migración puede ser difícil para quien tiene una relación con problemas. La migración puede ser el detonante final para una ruptura. ¿Cuántos venezolanos no han tenido problemas de salud vinculados al estrés
luego de que salen de Venezuela o luego de que se va un familiar y ellos se quedan en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos no han tenido que ver? Yo escuchaba la entrevista que le hizo Federico Jiménez Los Santos a María Corina Machado. Y María Corina Machado contaba allí lo que significó para ella no poder asistir a la graduación de su hijo menor. Y de verdad que me pareció sincera. Porque cuando María Corina Machado habla como madre, habla desde la sinceridad. Normalmente las madres son así. Por eso que lamento que María Corina Machado evite hablar, en efecto, como lo que es. Como una mujer profesional, una madre, etcétera, que tiene aspiraciones y preocupaciones por sus hijos. Pero, por supuesto. Y en eso, todas las madres venezolanas son exactamente igual. La que vive en el peor de los barrios, la que es de clase media, la que es de clase alta. La chavista, la antichavista, la vieja maldita del club, la activista del partido opositor. Toda madre tiene las mismas preocupaciones. Sus hijos. En tal sentido, lo que vive en la cotidianidad un politiquero, un político o un dirigente, cuando se va al exilio o cuando está dentro de Venezuela, no dista mucho de lo que vive el resto de los venezolanos. Cuando usted vea a un politiquero viviendo de una forma distinta a la que vive el común de los venezolanos en igualdad de condiciones, es porque algo raro está pasando. Un ejemplo. Este señor Antonio Ecarri Angola. El señor Antonio Ecarri Angola, que anda de diputado de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, es decir, por un esperpento supuestamente parlamentario, es hijo de un tipo que fue embajador de Guaidó en España, el señor Antonio Ecarri Bolívar. Y ese señor regresó a Venezuela y nadie le tocó un pelo. Nadie le tocó un pelo por haber participado en eso. Entonces, ¿cómo es eso que todos los que fueron embajadores de Guaidó en el extranjero están señalados por el régimen de haber sido traidores a la patria? Pero el papá de Antonio Ecarri Angola está muy tranquilo campando por Venezuela como si nada hubiese pasado, mientras su hijo tiene la cachaza, el tupé de clamar en contra de lo que él llama la oposición monomera, los de monómeros y tal. Bueno, tu papá era uno de los que estaba en esa oposición. Ese es el problema de la memoria, ese es el problema de la crítica. Y además de esto, está ocurriendo una cosa que es verdaderamente infame y que debe advertirse con tiempo, aunque ya aquí lo hemos advertido. Que así como hay una gente que quiere ignorar que el chancletazo ocurrió, hay otra gente que luego del chancletazo cree, a sabiendas de que ocurrió, que se pueden cambiar de bando sin que nada pase. Como está ocurriendo con los bandidos del partido Fuerza Vecinal o Fuerza Criminal, que algunos de ellos están desertando para irse a esa cosa infecta, asquerosa, cochina y putrefacta llamada la Plataforma Unitaria, que es el grupo que apoya a María Corina Machado, porque resulta ser que han recapacitado, como es el caso de los dos exalcaldes de la Fuerza Criminal, el exalcalde Elías Sayek y el actual alcalde bandido de la lavadora de concreto de Baruta, que es Darwin González, un personaje infame que se ha ido ahora a retratarse con la Plataforma Unitaria, y lo peor de eso es que lo han recibido y con los brazos abiertos, con saludo de pelotero, beso en el cachete. Porque resulta ser que si tú eres un criminal pero te cambias de bando, dejas de ser un criminal, porque con mi criminal no te metas. Los criminales siempre están en la acera de enfrente. Cuando cruzan la calle y se vienen para esta acera, no. Andrés Izarra, no, él no es tan malo. No hay que ser tan duro. Rodrigo Cabeza, no, él es una persona que recapacitó. Nick Merevax, no, él es un muchacho que recapacitó. Así en cualquier momento, no sé. Imagínate, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal general del régimen, Luis Ortega Díaz, la María Gabriela del Mal, la defensora del puesto, aquella, infame. John Christopher Figuera, torturador y asesino. Eran torturadores, asesinos y eran unos malditos chavistas que lo estaban en la acera de enfrente. Cruzaron la calle y se vinieron y lo recibieron con las puertas, los brazos y las piernas abiertas. ¿Quieren seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir en esto? ¿Lo vamos a seguir permitiendo?
Yo creo que ni que se operen esa cara con el doctor Ricardo Pérez se van a quitar los sabandijas que son. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. El Doral, como te gusta, como te gusta a ti. Tú sabes quién eres. David Comedia. Que no te dejen como Delsa, pero tampoco vayas a andar como Delsi. El doctor cirujano estético, el doctor Ricardo Pérez puede evitar que transites por los feos caminos esos de tener un rostro que no quieres tener y que cause que cuando te vean digan ¡fuera la mona! No puede ser. Evita eso. Con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida. Eduardo Villegas. ¿Cómo crece Eduardo Villegas? Y aparte de eso, Eduardo Villegas está en el desarrollo de una actividad bastante fuerte, ¿no? Eduardo no para. Es que los sueños nunca se detienen, Eduardo. Y el sueño de comunicarse de forma maravillosa y lograr ayudar a otros a comunicarse de forma efectiva es un sueño maravilloso. Pero ese sueño es en realidad una realidad. En realidad ese sueño se hace realidad, debería decir. ¿Lo quieres ver? Síganlo en Instagram. @coach Eduardo Villegas. @coach Eduardo Villegas. Comunícate mejor para que mejores tu vida. Es el mensaje que te da Eduardo Villegas. Y en Escocia, tengo una gana. Yo te voy a decir una cosa. Voy a terminar este programa y me voy a tomar un whisky. Whiskycito que me traje ahí ahumadito de Escocia cuando fui. Que me lo dieron en la destilería en la que pasé y yo dije, yo me quiero llevar ese. Un whisky que hay de una barrica. Cuando se acabe la barrica se acaba ese whisky. Así que me voy a tomar un poquito nada más, así, tú sabes. Para amenizar. Ameniza tu vida con una maravillosa vacación en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vive la maravilla de esas bellas tierras y que te lo cuenten todo sin perderte un detalle porque te lo contarán en tu idioma. Y en tu idioma tengo que decirte, porque parece que hay gente que no entiende. No caigas en manos de estafadores ni de tiktokeros, ni creas que el ChatGPT va a resolver tu problema migratorio en España. Para representarte ante las autoridades migratorias tienes que tener un abogado. Y esos abogados, número 1 en manejo del tema, son los abogados de Hispanidad, abogados y asesores para que estés en España con todas las de la ley. Otra vez Leopoldo López. Leopoldo López tiene la fea costumbre de que si está tan, o sea, el tipo tiene tanto afán de protagonismo que cuando va para un velorio quiere ser muerto para que lo lloren. Es verdaderamente triste. Y no pierde oportunidad para hacer el ridículo. El problema es cuando quedas en evidencia, ¿no? Leopoldo López, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería preguntarle qué le parece que María Corina Machado no se haya querido reunir con el presidente del gobierno español. Yo en lo personal creo que el gobierno español, todos los gobiernos europeos deben de ayudar, empujar a que esta nueva fase sea una fase en donde los venezolanos tengan una voz. Pero usted comparte esa no reunión, ese desplante al presidente del gobierno. Se lo pregunto porque María Corina Machado sí se ha reunido, por ejemplo, con Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, un partido que pide prioridad nacional para los de aquí. No quieren inmigrantes. Ustedes son venezolanos, ¿qué le parece? Lo que creo que es importante es que se ponga el énfasis en cómo avanzar de esta etapa en la que estamos. ¿Quién ha hecho más por Venezuela, Ayuso y Feijóo o este gobierno y Zapatero? Mira, yo creo que yo creo que los españoles, yo creo que España... No, eso es muy genérico. No, es que yo creo que hay que ser justo, yo creo que son muchos años de lucha, han habido gobiernos del PP que han hecho mucho, hay que reconocer lo que también se ha hecho con el gobierno actual con respecto a la regularización de decenas de miles de venezolanos, eso hay que reconocerlo. Bueno, a usted mismo le dieron la nacionalidad. Bueno, Edmundo González lo sacaron en un avión del ejército español. Y yo creo que hay que reconocer que ha sido una política de España de atender el tema de Venezuela. ¿Y de quién es culpa que Delcy Rodríguez siga siendo presidenta venezolana? Bueno, hoy la realidad es que ella está allí con el apoyo de los Estados Unidos, eso es innegable. Está allí de una manera ilegítima. Si es ilegítima y la respalda Trump, ¿por qué darle el Nobel de la Paz a Trump? Bueno, nuevamente... ¿Por qué compartirlo con él? Bueno, él lo explicó... ¿Se ha equivocado la señora Corina Machado? Los Estados Unidos dio un paso muy significativo a que se diera un paso definitivo en sacar a Nicolás Maduro, y eso sí, se le debe al gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias.
Acaban de ver ustedes a una periodista de verdad. Con una agenda de izquierda, con una agenda, todo lo que tú quieras. Pero no se puede negar que sea una periodista de verdad. Porque el periodista, amigos, aunque tenga agenda, tiene que hacer su trabajo. Tiene que poner incómodo al que pregunta. Para que el que pregunte se defienda. Preguntar no es ofender. Leopoldo López se cayó en todo el interrogatorio, raspado. Número 1. Le preguntan por el gobierno y le preguntan por Donald Trump, pero él no nombra a Zapatero, que es el primero que debe haber nombrado. Porque la realidad real que hay que decirle a esta patulea infecta de periodistas de izquierda de españoles y de los medios de comunicación españoles, anti-yanquis y ofendidos, porque los venezolanos le agradecemos a Donald Trump que se haya llevado a Nicolás Maduro. Lo que tenemos que decirle es que mientras los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, se llevaba a Nicolás Maduro, ustedes en España nos mandaron a Zapatero a apoyar a Maduro. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes que a los socialistas españoles se les vea con cariño cuando ustedes nos mandaron a uno de los más infectos personajes a seguir haciendo negocios que ya había hecho antes? Y entonces aquí hay que entrar en materia. La respuesta es básica. No, bueno, que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho. Discúlpate un momentico, aguántate ahí, ¿no? Aguántate ahí. Durante todo el chavismo, durante los 27 años del chavismo, Europa le vendió más de 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares en armas y pertrechos para la represión al régimen chavista. ¿Ustedes saben quién fue el que más vendió de esos 1.400 millones de dólares? España. Fue solo en el año 2016, en el gobierno de Rajoy, 14, 16, por ahí por esa fecha, no estoy seguro cuándo fue exactamente el momento, en el que el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular decidió vetar a Venezuela para la venta de implementos y pertrechos para uso represivo. Pero antes de eso, y entonces es aquí donde sirve, para esto que sirve la memoria, cosa que gente como Leopoldo López no puede tener, porque si algo necesita Leopoldo López es la amnesia como política. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró cerrar un convenio con Chávez para que Chávez comprara unas patrulleras para la Armada venezolana construidas en un astillero llamado Navantia. Ese astillero llamado Navantia estaba quebrado. Estaba absolutamente quebrado. Y como una labor para rescatar ese astillero y para que se hiciera un negocio que le serviría de mucho a un partido llamado Izquierda Unida, luego convertido en una cosa llamada Unidas Podemos, que es la misma gente que antes de eso fue el Partido Comunista, porque es que ellos trocan, ¿sabes? Primero eran Partido Comunista de España, después se convirtieron en Izquierda Unida, después pasaron a ser Unidas Podemos y ahora se llaman Sumar, una cosa así. Así van, ¿no? Tú sabes, camaleónicos. ¿Qué ocurre con esto? Que ese partido Izquierda Unida era el que dominaba el sindicato de la empresa Navantia. Por lo tanto, en aquel momento, el único diputado que tenía Izquierda Unida en el Congreso era el que le ayudaba a Zapatero a tener la mayoría para gobernar. Ese señor se llamaba Gaspar Llamazares, por supuesto. Bien caro que le cobraron y a Zapatero, y le cobraron con un convenio para asuntos militares firmado en Caracas por el propio ministro de la Defensa español de Zapatero, llamado José Bono, hoy señalado por hechos de corrupción y viviendo muy tranquilamente en República Dominicana. Y ese señor José Bono fue a Caracas, se abrazó con Chávez y firmó el convenio y le vendieron toda la producción que el astillero Navantia sacó, rescatando a esta empresa del foso donde la habían llevado y por supuesto permitiéndole ganancias exponenciales, incluido al sindicato que agenciaba los derechos de los trabajadores de esa empresa. ¿Por qué Leopoldo López no manifestó esto? Porque Leopoldo López formaba parte de la Internacional Socialista junto al partido de Zapatero y de Pedro Sánchez. Por cierto que una de las delegadas permanentes que tenía Voluntad Popular antes que lo sacaran o dejaran de pagar, no sé cómo fue que ellos hicieron, porque ellos les convino, ellos estaban en la Internacional Socialista cuando les convenía. Después decidieron irse, porque no les convenía. Una de las delegadas que tenía era Isadora Zubillaga. Isadora Zubillaga fue la embajadora de Guaidó en Francia y fue la gran organizadora de la visita de María Corina Machado a Francia, donde fue más la gente con la que no se reunió que la gente con la que se reunió. Ese apellido Zubillaga, uno de los apellidos de los amos del Valle Caraqueño, que por cierto, yo no sé si fue el papá o el tío de Isadora Zubillaga, que fue ministro de la Agricultura de Chávez. Un Zubillaga.
No recuerdo cuál de ellos. Pero esa es una gente tan linda. Unos estuches de monerías. Siempre ligados al poder. Porque cuando usted revisa los peores momentos de la politiquería venezolana, se va a encontrar en todos los bandos un Subillaga, un Volmer, un Zuluaga, un Cisnero. Eso están en todo. Para todos lados los bandos dicho. Increíble. Increíble. Entonces Leopoldo no pudo responderle a una periodista que le hacía las preguntas básicas. ¿Por qué no habló de la acusación en contra de Zapatero? Ah, no, porque es que a Edmundo González lo sacaron a España en un avión del ejército español. ¿Y en qué avión viaja Zapatero cuando va a Caracas? Eso es un buen planteamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que Leopoldo López es un marruñeco. Leopoldo López no sabe hablar con un periodista que lo cuestione. Porque Leopoldo López está acostumbrado a tener periodistas a su servicio. Leopoldo López está acostumbrado a periodistas complacientes, arrastrados, con alma de alfombra, que no son capaces de preguntarle cosas básicas. Esa señora no le preguntó. Ella es una señora que forma parte de un partido televisivo como es La Sexta en España. Sí, pero el que se tenía que defender era él y argumentos había. Pero el señor tiene rabo de paja y por eso es que no pudo responder. ¿Qué es lo que le gusta hacer a Leopoldo? Le voy a contar esta historia. Esa entrevista se la hacen a Leopoldo saliendo de un evento en el que yo me encontraba. Ese evento, llamado el Forum Europa, ya yo les he comentado que es un evento organizado para que hablen, o mejor dicho, para que hagan un análisis de entorno, personalidades ligadas al mundo de los negocios y la política, frente a ejecutivos de las principales empresas españolas basadas en Madrid y empresas internacionales con asiento también en Madrid. Son ejecutivos fundamentalmente. Ese es un desayuno. Es un desayuno informativo en el que se abordan los temas vinculados al quehacer empresarial y donde de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana ya la cosa está lista. Bueno, María Corina se tiró hasta las 11 y media de la mañana hablando y por supuesto mucha gente se fue. Allí se encontraron a Leopoldo López. Leopoldo López se cambió de mesa porque él estaba asignado en una mesa lejos de la mesa principal y él no podía permitirse eso porque él es el hijo de Antonieta Mendoza. Él no puede permitirse que lo pongan en una mesa donde no corresponde. Entonces el señor se cambió de mesa y se sienta con ese desenfado infame, incapaz siquiera de ponerse una corbata en un evento como ese, molesto porque él quería que lo sentaran al lado de Felipe González y no lo lograste porque no te llegó la rosca para allá. Porque ahí parece ser que un enamoramiento en España con Leopoldo López, porque yo no sé qué fue yo no sé si fue que lo vieron en paños menores y se enamoraron de él, no sé. Pero en todo caso, el señor se cambió de asiento para sentarse en la mesa principal ahí y le toca abrirse espacio nada más y nada menos que al lado de Antonio Ledesma. Y entre Antonio Ledesma y Leopoldo López había una competencia a ver quién tenía más músculo en ese cuello. Eso era king. Pero no contaban con la astucia de Leopoldo. ¿Qué hizo Leopoldo? Como él no iba a hablar, necesitaba que alguien hablara de él. Chicos, y qué casualidad que de repente aparece entre las preguntas, no se hacían preguntas directamente, sino que se le tenían que pasar previamente al moderador del evento. Y de repente aparece, fíjense bien en este video, de repente aparece una pregunta que evidentemente la mandó a hacer Leopoldo, porque así es el tipo. María Corina, ¿existe consenso suficiente con los otros líderes y con las otras fuerzas en la oposición, como es el caso de Leopoldo López, presente en este acto? ¿Qué ha cambiado en los últimos meses para que esto sea viable ahora y no antes? Arranca la pregunta hablando de Leopoldo López, pero seguimos. Como dice Nelson Mecerana, la democracia está cada vez más cerca. ¿Qué garantías puede ofrecer hoy que no existían en intentos anteriores de transición? También le preguntan si cuenta o espera contar con un soporte real de Donald Trump, un pragmático al que hay que conservar como aliado, como diría el editor Marcel Daniel, que también está con nosotros. Antonio Fournier le pregunta si está finalmente unida a la oposición venezolana. Javier López, de Es Diario, le pregunta si sería positivo un tándem con Leopoldo López. Si sería positivo un tándem con Leopoldo López. Es decir, ¿qué es un tándem? Un dúo, un dueto, como Pimpinela,
¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar a mí? ¿Qué es lo que le están preguntando? ¿O qué fue lo que Leopoldo López mandó a preguntar? No sé. Prácticamente, mira, métanme ahí. Pregúntenle a María Corina si me va a nombrar vicepresidente. Eso fue lo que mandó a preguntar. Bueno, creo yo que fue el que mandó a preguntar. De repente fue el periodista que tuvo esa idea, ¿verdad? Así como que de la nada. María Corina Machado, debo confesar, en ese momento yo casi suelto la carcajada, ¿no? La persona, el ejecutivo español que estaba sentado al lado mío, me vio la cara y me dijo, hizo un gesto como que yo también me di cuenta. ¿Qué hizo María Corina? Respondió a la venezolana. Voy a empezar con las preguntas que tienen que ver sobre la unión del país. Porque mucha gente en el pasado nos hacía esta pregunta. Queremos ver una foto de los partidos unidos. Y yo les pregunto, la verdadera unión de una nación, ¿dónde se da? ¿Dónde comienza? Y eso lo entendimos los partidos políticos en el año 2023. Ahí está Leopoldo sin corbata, porque Leopoldo no entiende que a un evento como ese uno se pone su traje y su corbata porque es lo que corresponde en la etiqueta. Pero nada, no, porque él quiere él quiere destacar así sea como por irreverente. Una gente que llega vieja y no llega gente, ¿vale? Una gente que no madura, ¿eh? Increíble. Porque una foto es fácil. Con todos mis amigos que están aquí hoy. La foto era fácil. Lo importante era realmente lograr que una nación asumiera su responsabilidad como individuos, en tanto en cuanto ciudadanos. Y esa decisión que tomamos los partidos políticos en el 2023, de darle el poder a la gente, implicó una gran valentía. Porque al final la gente puede decidir en contra de los intereses de determinada organización política. No, el que está haciendo el manejo de cámara escogía unas imágenes maravillosas. Eso que ustedes están viendo en pantalla, eso salía en vivo. Cuando estábamos en el salón, en la pantalla ponían... Entonces ahí tienen, miren. ¿Qué canción podemos poner de fondo aquí? ¿Te pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme. Cuando fuimos a las primarias, para mí esa fue la decisión política que marcó, que fue el punto de inflexión en el destino de esta lucha. Y yo le hago un reconocimiento a todos los partidos políticos que acompañaron este proceso. Fue decir que la gente decida. Y fue demostrarle a la gente que confiábamos en el ciudadano. Y al confiar en la gente, recibimos confianza de regreso. Y de modo que yo siento que esa unión hoy es más sólida que nunca. Porque además fue sometida, y lo vimos con Antonio, con Leopoldo, con todos los compañeros, con Andrés, con María Beatriz, lo vivimos con todos los compañeros. Nombra primero a Antonio y después nombra a Leopoldo. Ya saben, ¿no? Este es el orden, Leopoldo. Cuando intentaron quebrarnos, iban a las cárceles y les decían a los dirigentes políticos que si emitían declaraciones, videos en contra mía, en contra de Edmundo, los iban a liberar, o les daban beneficios, o les daban dinero, o no perseguían a su familia. Y prácticamente ninguno, y digo casi ninguno, cedió ante estas amenazas. Y yo creo que eso ha construido una fortaleza muy superior a la que jamás tuvimos en Venezuela. Y esto que lo vimos con los dirigentes de los partidos se reproduce en toda la sociedad. Lo vemos en las calles, en las comunidades. Cuando se le dice a una madre o a un dirigente, te quito la bolsa de comida si continúas apoyando este movimiento. Y hay gente que ha dicho, la vida, el futuro y la dignidad está por encima incluso del hambre hoy. Amigos, en ningún momento la señora respondió la pregunta que le hicieron sobre si iba a hacer o no iba a hacer tándem con Leopoldo López. Por lo tanto, podemos decir que Leopoldo, perdiste el esfuerzo de que alguien hiciera una pregunta en tu nombre. Me pareció bastante infame, me pareció bastante triste, me pareció bastante lamentable que el señor Leopoldo López haya buscado de distintas maneras, de forma subrepticia y a veces no tan subrepticia,
robarse el show de un evento donde él no era el protagonista, porque es que ese es el problema. Cuando Bon Velorio quiere ser muerto, a ver si lo lloran a él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Leopoldo sigue allí. Es como el cuento de Monterroso. Al abrir los ojos, al despertar el dinosaurio allí seguía. O algo así. Amigos, esto no es cualquier cosa. Aquí estamos viendo unos juegos bastante tristes. Durante todo ese evento en particular, yo no fui a los demás, yo fui a ese evento. Durante todo ese evento, la competencia entre Leopoldo y Ledesma por ver quién pescueceaba más y por ver quién se ganaba la vicepresidencia en unas elecciones que ellos dicen que van a ser muy pronto. Bueno, yo no sé, sinceramente, ni siquiera a qué está jugando esta gente. Me parece bastante triste. Pero bueno, como ellos son unos superpolíticos y saben tanto, de todas maneras, cualquier vaina, cómprense una póliza. Mira, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Leopoldo queriendo ser vicepresidente. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viajes donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de tu patrimonio en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida te garantiza muchísimo más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegure bien. Hay que mandarle pasiflorina a Leopoldo. A Leopoldo hay que mandarle pasiflora para que se calme. Hay que mandarle fitina para que recuerde. Y bálsamo alecida para que se sobe. Si tú necesitas cosas como esas, es con la gente de Farmacia Gardens. La Farmacia Gardens se encuentra en Miami y puede enviarte el medicamento que requieres a todo el territorio de los Estados Unidos con tu récipe internacional. Si se trata de enviar medicamentos a Venezuela, cuenta con la Farmacia Gardens donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo, porque tú compras el medicamento con el récipe venezolano, lo pagas y ellos se encargan de mandarlo directamente a Venezuela, ahorrándote la logística de los envíos. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Yo me pongo a pensar a veces si a Leopoldo López lo enseñaron a leer correctamente. Yo creo que no. ¿Tú quieres que tu hijo ande por la vida como un Leopoldo López, un eterno adolescente? Bueno, si tu hijo le agarra amor a la lectura, si tu hijo comprende lo que significa leer, lo que significa explorar el mundo a través de la lectura, yo estoy seguro que se leerá El Principito y se leerá El retrato de Dorian Gray y se dará cuenta de por qué razón él tiene que ser distinto a Leopoldo. Porque Leopoldo no se leyó esos dos libros y si se los leyó los entendió mal. Todos leen es la maravillosa herramienta que te permite tener toda una maravilla a la disposición de la comprensión de la lectura que tu hijo necesita. El niño necesita aprender a leer para no convertirse en un Leopoldo. Por favor, todos leen. Maravillosa herramienta que ayudará a tu niño en edad escolar a explorar el mundo de la lectura y entender que mucho más que saber leer es comprender lo que se lee. Y mucho más que comprender lo que se lee es querer la lectura como un pasatiempo fundamental que además de eso nos ayuda a crecer. Síguenlos en Instagram, @todosleen.cl, @todosleen.cl. La aventura de leer, la maravilla de aprender. Todos leen. Y si todos leen, que lean Una mesa de tres patas. ¿Cómo hay gente escribiéndome? ¿Cómo hay gente diciéndome, Daniel, volví a leer el libro y mira, sí, tal y como dijiste? Bueno, no es un libro de predicciones, no soy Adriana Asi. Saludos, Adriana, te quiero mucho, Adriana. Y Andrés, saludos, Andrés Barazarte. Los quiero mucho, como la trucha al trucho, siempre presente, siempre en mi corazón y en mi mente. Espero se encuentren muy bien y que los astros y los arcanos los cuiden y los protejan permanentemente. Pero yo no soy astrólogo, yo no soy vidente. Yo lo que hice fue estudiar el devenir histórico y terminé con Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Miren, pronto viene la segunda edición de Fiesta con Piñata, porque hay unas cosas que tuvimos que cambiamos allí y cuando lo hagamos se lo vamos a decir a todos. Una mesa de tres patas a la venta a nivel mundial en Amazon. María Corina Machado está vendiendo la idea de las elecciones ya. Me parece que es inconveniente decirle a la gente que va a haber elecciones ya o que el grito que hay que pegar es elecciones ya.
Yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Unas elecciones ya o una dolarización ya? ¿Por qué el problema y el grito de la gente tiene que ser en función de la necesidad de los politiqueros y no en función de sus propias necesidades? Dolarización ya. Liberación de los presos políticos, todos, civiles y militares, ya. Debería ser así. Nueva Fuerza Armada Nacional, ya. Pero no, el grito es elecciones ya. ¿Y qué es lo que ocurre con ese grito de elecciones ya? Que ese grito de elecciones ya puede ser una consigna que les prende y que les ayude, pero viene vacía. Esa petición de elecciones ya es una cajita feliz donde no sabes qué muñequito viene adentro, porque ustedes están pidiendo elecciones ya y lo peor que puede pasar es que el gobierno se las dé el régimen maldito ese del cínica a la presirvienta. ¿Qué pasa si del cínica a la presirvienta llama unas elecciones ya, como ustedes están pidiendo? Porque elecciones ya es ya. ¿Qué va a hacer la señora? Las va a hacer con ese CNE, con esas máquinas, con esas normas, con esa cédula, con ese registro electoral permanente y los van a volver a robar. O inclusive les dejan ganar la presidencia y les dejan esa Asamblea Nacional y les dejan todos los alcaldes y gobernadores en contra. Barbaridades como esa y peores pueden ocurrir. Además de eso, con ese estamento militar, sustento principal del narcorrégimen, del cual ustedes nunca hablan. María Corina Machado no dijo ni una palabra sobre el sector militar, ni una palabra sobre el PAN República, ni una palabra sobre el 3 de enero en ninguna de las intervenciones que tuvo en España y en Europa. Pero además de eso, si se trata de errores, creo que esta forma de hablar del tema electoral es no solamente un error, sino inclusive puede calificar como una infamia. Este es un punto que merita reflexión. Hasta hace poco habían algunos actores que insistían que había que acatar cada vez que el régimen inventaba una elección fraudulenta, falsa, ilegal, mentirosa. Todos decían que había que salir corriendo a hacerle la farsa al régimen. Cuando nosotros denunciábamos el fraude, que había entonces, nos decían que éramos abstencionistas porque denunciábamos el fraude. Resulta que el 28 de julio desmontamos el fraude y ahora esos mismos que querían que fuéramos a votar con fraude no quieren votar sin fraude. ¿Qué tal? Ustedes pueden explicarme qué estará por detrás de este cambio de actitud. Ahora que no va a haber fraude porque lo desmontamos y porque tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos asegurándose que sea un proceso transparente, entonces ahora no quieren elecciones. Por eso yo lo digo, si ustedes quieren saber quién está con el régimen y quién no, es muy fácil. Solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. O es conmigo o es contra mí. Está muy bien. Tú quieres que haya elecciones ya. Y tú dices que cuentas con el respaldo de los Estados Unidos. Estimada María Corina Machado, perfecto. Voy, en principio, a señalar la gran contradicción que usted indica cuando dice que usted ha desmontado el fraude. Debo decirle que si el 28 de julio se desmontó el fraude, ¿por qué usted está pidiendo elecciones ya? Porque si el 28 de julio se desmontó el fraude, usted no debería estar pidiendo elecciones ya. Usted debería estar pidiendo que Edmundo González Urrutia sea juramentado ya. Porque si usted desmontó el fraude el 28 de julio, el presidente es Edmundo González Urrutia, ¿o no? Nadie responde. Nadie responde. El 3 de enero por la tarde dijeron Edmundo González Urrutia debe ser juramentado. Ya hoy dicen elecciones ya. Es decir, ya se olvidaron de Edmundo González Urrutia. Ya se olvidaron de que ustedes supuestamente desmontaron el fraude el 28 de julio.
Luego vienen y dicen que cuentan con el respaldo de los Estados Unidos. Disculpe, pero el presidente de los Estados Unidos ha dicho que está trabajando con Delcínica Rodríguez, la presirvienta, y que es una mujer fantástica. Claro que Trump es un tipo maleable que en algún momento puede ser volátil y decir esa es una loca, sin duda alguna. Pero en este momento el gran planteamiento es que han hablado de las 3 fases. Y yo no recuerdo que hayan dicho que ya se salió de la primera fase. Decirle a la gente elecciones ya es que mañana, dentro de 3 meses, en diciembre. Decirle a la gente elecciones ya es con qué ruta. Mandando gente a grabar videos diciendo que quieren elecciones ya, como intentaron hacer conmigo, bien poco que me conocen, con un imbécil, con un estúpido que se identificó, porque a todas estas, como ese partido está tan dividido en Madrid, yo no sé quién es quién. Yo ese tipo ni lo conocía. Un tipo que se identificó como miembro de 20 Venezuela y de la plataforma 20 Mundo, o Ven Mundo, no sé cómo es demonios que se llaman los estúpidos falsarios esos, falsarios asociados y compañía, que se apareció con una cámara en el evento de la premier de Oscar Pérez a pedirme que, por favor, llamara a la gente a votar. Mira, aquí está la cámara, por favor, para que grabes un video y le digas a la gente que vaya a votar. Que poco me conocen. Se pueden imaginar ustedes lo que le respondí. Con eso ustedes esa es la ruta. Poner nada más y nada menos que a Carlos Baute a decir elecciones ya, elecciones ya, elecciones ya. Amigos, ¿la ruta cuál es? ¿Usted quiere elecciones ya? Bueno, diga cuándo es ya, porque las definiciones son importantes. Ya es dentro de 3 meses, ya es dentro de 9 meses, ya es dentro de 12 meses. El cuentico del cortoplacismo es una ridiculez. Ya eso pasó de moda. El cortoplacismo ya pasó de moda. Si bien decía John Maynard Keynes que en el largo plazo todos estaremos muertos, aquí no se trata de hablar de que no va a haber elecciones más nunca. Aquí se trata de hablar de que las próximas elecciones tienen que ser unas elecciones limpias. Y esas elecciones limpias pasan por 2 cosas. Número 1, no podemos hacer elecciones con ese registro civil que tenemos, es decir, con esa cédula de identidad que cualquier persona con conocimientos medianos de diseño, dígame hoy en día con la inteligencia artificial, te imprime esa cédula, te la forra con papel contact y pasas tranquilamente como venezolano. No podemos permitir que ese registro civil sea utilizado para unas elecciones porque es garantía de fraude. Luego del registro civil pasamos al registro electoral. No podemos permitir que el registro electoral permanente excluya a los 8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país. No podemos permitir que el registro electoral siga apoyado con cubanos, iraníes y cuanto bicho de uña el chavismo ofreció meter, inclusive con dobles cedulados y dobles registrados. El tema de la diáspora. No puede ser que aquí se le pretenda aplicar a la gente, y esto es algo que tienen que explicar, que según las normas establecidas, usted no puede votar en el extranjero si no es residente legal del país en el que se encuentra. Y para nadie es un secreto que la mayoría de los venezolanos en el extranjero todavía no tienen estatus migratorio definitivo en el país en el que se encuentra. Por lo tanto, es mentira que habría 8 millones de votos afuera. Cuarto y no menos importante, ¿con cuál CNE? Con el mismo CNE donde... No, 3 del chavismo y 2 de la oposición. Cuando en realidad tienen que ser 5 técnicos. 5 especialistas honestos y probos. No 3 y 2, no 2 y 2, no 3 y 3 y uno independiente, un nini. Eso es mentira. Tienen que ser 5 especialistas en materia electoral. Sin carnet partidista. El que tenga carnet partidista está descalificado automáticamente. ¿Que va a ser difícil conseguirlo? Sí, va a ser difícil conseguirlo, pero no imposible. No va a ser imposible. Luego, las maquinitas malditas esas. Olvídate de esas maquinitas para votar. Olvídate de las maquinitas para votar. Y te pregunto yo, ¿tú crees que Jorge Rodríguez, el hermano del Cínica, la presirvienta, va a permitir que el sistema electoral que él diseñó para que el chavismo no saliera nunca del poder por vía electoral sea desmontado para que su hermana pierda? ¿Tú de verdad crees eso? Puede ser que el tipo no lo quiera desmontar y lo obliguen. ¿Y quién lo puede obligar? Los Estados Unidos. Pero si tú no presentas eso en un plan viable que los Estados Unidos y la comunidad internacional compre, no vamos para ninguna parte. Luego está el Plan República y usted no puede permitir que el Plan República sea ejecutado por la Fuerza Armada Nacional, que hasta antier decía que eran chavistas, antiimperialistas y que les salía el sol por el forro del Esequibo. Y aquí entramos entonces en la materia. Porque usted dice elecciones ya y no dice nueva Fuerza Armada Nacional ya. ¿Por qué no dice nuevo estamento militar ya?
¿Por qué no dice destitución del alto mando militar y de todos los oficiales, altos oficiales generales, 2.500 generales, a su casa, ya? ¿Usted pretende hacer unas elecciones con ese plan república? Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Entonces, si eso no se pone en una hoja de ruta y se dice, mira, estos son los 10 puntos que hay que cumplir para que haya elecciones y no vamos a aceptar que se salga de ninguno de estos puntos. Si las elecciones son con la misma cédula, son fraudulentas. Si las elecciones son con el mismo registro electoral, son fraudulentas. Si las elecciones son con las mismas máquinas, son fraudulentas. Si las elecciones son con el mismo CNE, son fraudulentas. Y voy más lejos. Si a María Corina Machado no lo dejan participar en las próximas elecciones, son unas elecciones fraudulentas. Si a Leopoldo López no lo dejan participar en las próximas elecciones, son unas elecciones fraudulentas. Si a los 8, 9, 10, 7, 5, 4, los que seamos venezolanos en el extranjero, no nos permiten votar en el país en el que estamos, son unas elecciones fraudulentas. Todo eso tiene que estar claro. Todo eso se tiene que poner en una lista. Y luego me pregunto yo, ¿es posible solventar todo eso en 3 meses? ¿Es posible solventar todo eso de aquí a diciembre? ¿Se puede hablar entonces de elecciones ya? Así tan tranquilos. ¿Es responsable eso? Mucho más. Es responsable decirnos a quienes manifestamos que el llamado a elecciones ya sin cumplir con estos supuestos es un error. Es responsable llamarnos chavistas porque no estamos de acuerdo con ese grito. Es responsable, es sensato decirle a un venezolano que muestra su crítica y su incomodidad ante el llamado a elecciones ya con todas estas previsiones que tenemos, que yo no estoy diciendo que no se hagan elecciones ya, estoy dando los 10 puntos que considero que se tienen que cumplir. Entonces yo soy chavista. Yo soy chavista porque manifiesto que no se pueden hacer elecciones si no se tumban esos 10 puntos. ¿Y Rodrigo Cabeza qué? ¿Y los yernos de Ledesma qué son? Ellos no son chavistas. Ellos nunca fueron chavistas, ¿verdad? No. Estas son las cosas que me alejan de ti, querida mía, amada mía. Pero bueno, total. Menos mal que yo no ando pescueceando para ser ministro ni para ser vicepresidente ni nada de eso, porque a mí eso no me interesa. Lo que sí les digo es una cosa. Entre esta criminal y la señora María Corina la equivocada, yo me tendré que quedar con la señora María Corina la equivocada, porque esta es una criminal, la otra todavía se puede corregir. Sin embargo, creo que hace falta todavía unos cuantos lepes, porque la señora María Corina Machado todavía no ha ajustado las cosas. Mucho activista, poco político. No te organizan nada que no sea una bailanta y una tarima. Es para lo único que están organizados. Pero para hacer la labor de política de profundidad, tienen la lamentable carencia de gente que se dedique a la política con profundidad. Creo que o no los tienen, o los tienen y los desprecian. Y en medio de esto tengo que decir otra cosa en la cual caí en cuenta en estos días. Se critica mucho a la señora Magali Meda por las declaraciones que da. Se critica mucho la presencia de Magali Meda y las cosas que dice ella, su esposo, su hija, etc. Y por las barbaridades que ha dicho. Aquí en este programa yo le he criticado. Me parece que ha dicho cosas inconvenientes. Sin embargo, que yo sepa, la señora Magali Meda no es ninguna ladrona, no tiene yernos ladrones, no tiene yernos presos por corrupción, no tiene yernos chavistas. Y hasta donde yo sé, la señora Magali Meda no fue embajadora de Guaidó en ningún país. Entonces, si nos ponemos a revisar las cosas, yo creo que el problema no es Magali Meda. Y con esto no la estoy defendiendo, me parece que es una señora bastante desatinada. Pero vuelvo y repito, entre la desatinada de Magali Meda y los yernos de Ledesma, yo me tendré que quedar con la desatinada de Magali Meda. Lo siento, lo lamento, es triste. Amigo, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. ¿A quién tenemos ahí para escoger? Lamentablemente, la política se trata de escoger el menos malo. Y en medio de esa escogencia del menos malo, me perdonan. Pero entre Ledesma, Capriles, Locoldo y sus cachimbos, María Corina Machado está un poquitico mejor. El problema es que la señora todavía tiene una labor de desinfección que hacer. Yo creo que la farmacia Garnes tiene que mandarle unos cuantos cuñetes de Herdex para que se empiece a quitar esa sabandija que tiene alrededor. Dios mío, María Corina, despierta y reacciona, por favor. Es el momento. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,
Lara Farías, Chávez está en